Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 13 de septiembre a las 9:10 de la mañana, hora española, 3:10 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan tenido una buena semana. Aquí, pues muy bien, encantados porque el jueves llegó mi hija a vernos desde España. Una grandísima alegría y nada, por aquí la tenemos por casa pues durante 11 o 12 días y pues muy bien, te da muchísima alegría recibir la visita de tus seres queridos. Va a disfrutar del no verano que tenemos aquí. Recuerden que desde mediados de agosto aquí nos despedimos del verano, seguimos, ya entramos en el otoño adelantado y seguimos ahí. Temperaturas otoñales, para nada es el invierno. Aquí ya verán cuando llegue el invierno, ya les iré mostrando este tablero con -10 y cosas así. Estamos en otoño, como pueden comprobar, pues de 14, 17, 18 grados por la mañana, por las noches 8, 9, 10 grados, súper agradable. Y eso sí, la calefacción por las noches hay que ponértela porque da poco calorcillo por la mañana. Y mi hija pues está bastante alucinada de ver aquí toda la naturaleza que tenemos. Ya ha estado más de una vez, pero siempre se sorprende. Esto, por ejemplo, fue ayer por la tarde. Uno de los múltiples zorros que andan rondando por aquí, que hay muchísimos, pues nada, entró en el huerto. Ahí donde pone propiedad privada, esto lo puse yo, porque para alguno que no se entera mucho. Y bueno, pues esto es la parte de atrás del huerto, que estamos ahí reformándola, está un poco desastre. Pero ahí ven al zorro. Como venía de comerse ciruelas del ciruelo, que está aquí a la izquierda, y nada, pues estaba ahí pensando a ver si seguía la visita del huerto o no. También nos han puesto a pastar a las vacas justo por detrás de la casa. Esto que ven en la ventana de la cocina. Y como ven, justo detrás están pastando las vacas en la pradera que tenemos ahí. Tan ricamente. Ahí lo tienen. Ahí están. Por cierto, que este poste que ven aquí es el poste por el que van los cables de internet. Aquí incluso la fibra óptica de internet es aérea y va por aquí, por este poste que ven aquí. Entonces las vacas lo usan para rascarse. En una de estas lo van a tumbar y nos vamos a quedar sin internet. En fin, mucha naturaleza y en familia, pues la verdad es que muy bien y trabajando duro. Yo creo que poco a poco ya he ido consiguiendo lo que quería, esta especie de reinvención, de delegar mucho, de centrarme en las cosas importantes, de dejar que otros hagan lo que no es imprescindible y he conseguido pues ganar mucho tiempo, poderme concentrar en las cosas importantes. Yo creo que ese proceso va bastante bien. Ahora, por ejemplo, estoy muy centrado en el tema editorial, que ya le toca, en construcción en Nuevo Leones contra Gacelas, que yo creo que les va a gustar muchísimo. Tenemos muchas peticiones de que se ponga la preventa y demás. Bueno, lo haremos. Vamos a esperar un poco que tengamos ya más claras las fechas en las que puede salir y todo eso. Y se pondrá en preventa y más cosas editoriales, que les van a gustar. Tengo ahí un proyecto también bastante ambicioso y creo que va a ser muy interesante. De series no tengo muchas novedades. El fin de semana pasado estuve viendo el capítulo de Invasión de la semana. A mí sí que me gusta. Hay gente que no le gusta esta temporada, pero yo la veo bien. En, en Apple Televisión, en Disney no vi así nada nuevo. Tengo ahí, no sé si ver una de Alien, el planeta Tierra o algo así, pero no sé. La tengo ahí un poco en capilla, ya veremos. Y, y empezamos a ver una serie, Nos vemos en otra vida, que está en Disney, una serie española
que está bastante bien, que intenta describir lo que pasó antes de los terribles atentados yihadistas que hubo en España hace algunos años. Pues los españoles que ayudaron a los yihadistas con los explosivos y todo esto, cuenta un poco toda la trama de lo que pasó ahí y está bastante bien realizada. Hemos visto ya algunos capítulos y está bastante bien. Esta semana, pues no sé si al estar mi hija seguiremos o pararemos, haremos un lapso, pero está bien. Y luego ayer empezamos a ver en familia, que la tuvimos que parar porque se hizo un poco tarde y la seguiremos viendo hoy, una película nueva que han puesto en Netflix con un plantel de actores realmente bueno, que es el Club de los Asesinatos de los Jueves o algo así creo que se llama. Bastante bien, no es para darle un Oscar desde luego, pero está bastante aceptable. Un poquito de propaganda antes de empezar. Empieza, como ven aquí en el anuncio del banner, una nueva edición, creo que es la quinta. Que fíjense el éxito que está teniendo. Los alumnos están apreciando mucho este programa de trabajo realizado por Judy Juliá. Realmente magnífico. Nivel top. Judith lo da además completamente en directo y con los gráficos detrás en marcha, con el mercado corriendo. Bueno, pues empieza esa quinta edición del programa de Scalping, por si se quieren apuntar. Y también recuerden que estamos ya en periodo de matrícula en Intefi Escuela de Negocios de la edición número 11 del Máster en Mercados Financieros. Este año trae varias novedades, una asignatura nueva de macroeconomía. Recuerden que en el máster se toca absolutamente todo. Es un proyecto muy ambicioso que tiene respaldo de título universitario con la Universidad Isabel I, siempre que se cumplan algunos requisitos previos, ¿no? Como titulación previa universitaria y demás. Y si no, para los que no puedan cumplir los requisitos, pues tiene el respaldo del título de Intefi Escuela de Negocios, que también es bastante válido. Y además, esto es muy importante, ya desde el año pasado se creó una pequeña bolsa de trabajo ahí que puede venir muy bien a los alumnos. Un máster con todas las letras, serio, riguroso, muy interesante para quien le pueda interesar un programa ambicioso como este que lo cubre absolutamente todo lo que hay que saber en el mundo de los mercados financieros para alcanzar un nivel profesional serio. También les recuerdo que si entran en gloversia.com pues pueden ver un poco todas las estrategias, productos y cosas con las que asesoramos a diferentes instituciones. Y bueno, y estamos trabajando duro con ellas, pues por hablar de las tres primeras. Gloversia Multimercados Equilibrada, es una SICA que se ha reconvertido por completo. Todo lo que tenía antes ya no vale. Esto está totalmente cambiado desde mediados de julio y desde entonces va muy bien. Estilo hedge fund, fondo cobertura con 53 subestrategias aplicadas a un universo de 10 futuros más estrategias de opciones. Con posibilidades, rentabilidades pasadas no presuponen futuras, pero con objetivos de rentabilidad bastante decentes, drawdown controlados. Un producto creo que bastante bueno. El segundo es Gloversia Dinámica, es un producto más conservador, pero que por ejemplo no ha perdido desde el año 2022. 2022 fue positivo, 23, 24, 25 también. De momento va un poco más justo por las turbulencias que ha habido en los bonos, tiene muchos bonos, pero es un producto muy sólido y muy también a considerar. O por ejemplo el tercer producto que sale aquí, que tiene 5 estrellas, gestión boutique, 5 estrellas de Morningstar. Todo ello lo pueden encontrar en gloversia.com. Bueno, pues nos vamos al mercado, un mercado pues que en Europa sigue lateral total y sin ninguna perspectiva de salir del lateral, pero que en Estados Unidos pues está en máximos históricos, la mayoría de índices importantes, no todos, porque sigue habiendo mucha concentración en el universo de inteligencia artificial, pero ahí están. Esto de la inteligencia artificial sigue siendo el motor totalmente. Hubo un día, excepcionalmente, el jueves, donde tras el dato de IPC y el dato de paro semanal tuvimos una reacción
donde los rezagados se pusieron en marcha y los de la inteligencia artificial se lo tomaron con más tranquilidad en ese día. Pero fue una excepción. Fue una excepción provocada por un dato de IPC que se consideró benigno. Yo discrepo totalmente, de benigno nada. Quedó una décima por encima de lo esperado, quedó muy tenso. Lo que pasa es que, como saben, lo que cuenta de verdad para la Reserva Federal es el PCE. Y el PCE se extrae de partidas del IPC y de partidas del índice de precios a la producción. Y las partidas del IPC que se aplican al PCE, aunque el dato salió muy tenso, pues esas en concreto salieron buenas. Y de hecho, pues Goldman rebajó la previsión de PCE. Entonces el mercado se lo tomó con filosofía. Y luego salió un dato de paro semanal tremendo, demoledor. 260 y tantas mil peticiones cuando se esperaban 235.000. No se había visto un dato igual desde el año 2021, que causó que el mercado dijera, bueno, basta ya con el tema de mercado laboral. El mercado laboral está fatal, está horrible. Todos los datos que salen son negativos, que esto está fatal. Entonces empezó a iniciarse una oleada de descuento, de bajadas de tipos de interés. No tanto lo que va a bajar la semana que viene, márquense la cita en rojo el miércoles día 17, no tanto lo que se va a bajar ahí, porque van a bajar 25 puntos básicos. Yo dudo muchísimo que sea otra la cifra, sería una sorpresa enorme que fueran 50 puntos básicos, no lo creo, muy muy difícil. Los propios mercados de apuestas, que son los únicos fiables, están dando apenas un 10-15% de posibilidades de que eso suceda, sino más bien que va a haber una continuidad en las bajadas de tipos, ¿no? Por ejemplo, Goldman hablaba de 6 bajadas de tipos. Disculpen si pongo menos gráficos, pero es que cada vez más gente me escribe que lo están ustedes más escuchando que viendo, y los que lo escuchan les da rabia porque se pierden un poco al no poder ver los gráficos. Entonces lo hago cada vez más formato podcast, dentro de la medida de lo posible y de lo razonable, ¿no? Bueno, pues Goldman ha dicho que espera que en las 6 próximas reuniones de la Reserva Federal, prácticamente, contando las 3 que quedan este año y en las primeras del año que viene, pues prácticamente haya siempre una bajada de 25 puntos básicos. El año que viene puede haber algún descanso, pero bueno, parece que es eso lo que os cuenta el mercado. Y ese día pues fue decisivo porque ahí se incorporaron numerosos valores que se habían quedado atrás. Pero solo fue ese día. Ayer ya volvimos un poco a la pauta normal. Los 7 magníficos son los que cuentan. Tesla te subió el 7,36%. Apple el 1,76%. Microsoft el 1,77%. Cuando no hay una novedad un día. Toda la semana ha sido así. A favor de un valor, ha sido a favor de otro. Apple es cierto que ha sido castigado toda la semana menos ayer, que ayer remontó, porque el mercado considera que se ha quedado atrás en lo de la inteligencia artificial. Yo discrepo totalmente de eso. Estamos menospreciando a Apple, que es una de las mejores compañías del mundo y sobre todo tiene una ventaja sobre Nvidia, que es la que está de moda y todo el mundo mete dinero ahí. Apple está consolidada. Nvidia tiene mucho componente de proyecciones futuras que tienen que cumplirse. Apple es una máquina de ganar dinero, Nvidia también. Pero Apple está mucho más consolidado. Todo eso de que se ha quedado atrás en la carrera de la inteligencia artificial me parece bastante discutible. Yo ya saben que soy muy de tener iPhone, iPad, todo, Mac, de todo. Ahora no les hablo desde un Mac porque es un poco tostón para grabar, pero tengo toda la panoplia y creo que son productos magníficos y todas estas historias se han quedado atrás, no sé qué. No me lo parece, ¿eh? No me lo parece para nada. Mi señora tiene un móvil chino, no voy a callar la marca, y no es muy ducha en temas informáticos y de móvil, y me lleva frito, que si esto no me va, que si lo otro no sé qué, y en cuanto pase un poco más de tiempo y este ya esté más viejo, va fuera y va a un Apple, ¿eh? Porque no digo que sean malos los otros también, pero este chino en concreto que lleva, mira, se metan los chinos, los móviles ahí en el bolsillo, porque madre mía de Dios. En fin, bueno, pues pero esto para gustos colores, ¿eh? Para gustos colores, cada uno. Yo soy muy de Apple. Entonces, no me parece que se haya quedado tan atrás en la carrera de inteligencia artificial, pero es lo que dicen. Bueno, hemos tenido que si Broadcom llegaba a un acuerdo con no sé quién,
que si Oracle hacía lo mismo, que si, yo qué sé, la de valores que había, que si Nebius también, otro valor que no lo perdamos de vista, proporcionaría a Microsoft capacidad de infraestructura de GPUs, Madre mía, cuando no era una cosa era otra. Muchos de los acuerdos están relacionados con OpenAI. Por ejemplo, Broda, con el que se ha metido con OpenAI, eso le quita un poco de hegemonía a Nvidia. Nvidia tarde o temprano le pasará como a Cisco, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Cisco era la Nvidia de cuando empezó Internet. Internet era el futuro y lo ha sido. Y la inteligencia artificial es el futuro y lo ha sido. Yo no puedo vivir sin el ChatGPT. Hombre, a ver, como poder vivir puedo, pero que es imprescindible para montones de cosas. Esta semana, por ejemplo, he tenido que rellenar un formulario de un impuesto suizo, pues bastante complejo, que bueno, ya por la edad, pues la seguridad social de aquí va por pilares y bueno, pues ya he cumplido la edad, uno de los pilares lo podía ya rescatar y al rescatarlo tenía que hacer un impuesto sobre el rescate. Me lo hizo el ChatGPT. Me aseguro bien, lo pongo en modo profundo, lo comparo con otros de inteligencia artificial y doy un repaso por Google también. Pero madre mía, si es que me hizo todo el formulario y no se equivocó, lo hizo bien. De hecho, lo mandé, inmediatamente me contestaron que estaba todo correcto y me pasaron la liquidación. Y yo me hubiera tirado, no sé, 2 días dándole vueltas porque casi cada casilla era una duda, además en francés, y con un sistema fiscal que aún no domino. Que hay mucha gente que se cree que aquí esto es un paraíso fiscal, bueno, que no vengan aquí para eso, porque aquí también tiene un sistema impositivo complejo, otra manera, otro enfoque, quizá más bajo, pero también tiene un sistema fiscal complejo. Bueno, pues no se puede vivir ya hoy en día sin la inteligencia artificial. Claro que es el futuro y no quiero ni pensar si el ChatGPT es ya ChatGPT o Grok o tal, hay un montón de modelos por ahí y de otras cosas y de cosas que se están desarrollando. Si ya son capaces de hacer lo que son capaces de hacer, la capacidad de mejora que tiene esto, hasta dónde vamos a llegar y lo que va a ser capaz de hacer la inteligencia artificial es realmente tremendo. Pero una cosa es esa y otra cosa es pensar que Nvidia nunca va a tener competencia, o al menos una competencia lo suficientemente fuerte como para restarle una cuota de mercado considerable. Claro que la tendrá. Aquí el más tonto hace submarinos de bolsillo y esto está avanzando mucho. Sostener cuotas de mercado así es muy difícil, como Cisco no pudo y se decía lo mismo, Se decía lo mismo en el año 2000 de Cisco. Se decía lo mismo que se está diciendo ahora. Lo que pasa es que hay mucha gente joven que no ha estado en aquella época, pero yo que estaba me acuerdo perfectamente de lo que se decía. Exactamente lo mismo que se dice ahora de Nvidia. Que no estoy diciendo nada de Nvidia, que es una magnífica compañía como lo era Cisco y como lo siguió siendo, pero no con esa cuota de mercado y tuvo que ajustar valoraciones y tuvo ajustes muy duros tarde o temprano y luego ya se volvió a estabilizar. Bueno, pues esto es así, pero de momento pues es un festival, siempre hay acuerdos, siempre hay cosas, el CAPEX en inteligencia artificial es brutal y sigue siéndolo, el futuro es bueno, y bueno, pero todo tiene un límite en la vida, ¿no? Ya veremos esto cómo está, pero de momento es la principal fuente de mercado, y dejémonos de líos, el mercado sube, ni el mercado es este, ustedes pinchan aquí y se ahorran el estar pensando, este es el mercado. Y si Nvidia sube, subimos todos. Y si Nvidia se pone lateral, nos ponemos laterales o laterales alcistas, que parece que estemos siempre subiendo, pero al final es poquita cosa lo que se sube. Y si Nvidia corrige, tenemos una corrección intermedia. Y si Nvidia tira, y tiene el 8,1% del SP500 ella sola. Y tiene más del 10% del Nasdaq ella sola. Y si juntamos a todo el conjunto de valores así importantes de inteligencia artificial, tenemos todo el mercado. Al menos el SP500 y el Nasdaq. Y ni macro, ni micro, ni gaitas. Esto es lo más importante. Y la semana pues ha sido tremendamente pródiga en todo tipo de historias relativas a la inteligencia artificial. El tema es que nos hemos metido ya en zona de sobrecompra. Hemos subido mucho. Sobrecompra, bueno, hay sobrecompras y sobrecompras. Ya saben que, por ejemplo, nuestro sistema de especulación, que luego lo veremos, se basa precisamente en la sobrecompra, en que el mercado permanece mucho tiempo en sobrecompra cuando sube y por eso aguantamos ahí. Pero hay otras medidas de sobrecompra
en las que el mercado no permanece tanto tiempo, que provoca correcciones a corto plazo, como por ejemplo puede ser el observar cuántos valores del SP500 hay por encima o por debajo de la media de 50. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este cálculo que hace Bespoke, que lo que hace es observa el spread entre los valores que están por encima o por debajo de la media de 50 en el SP500 y entonces calcula una desviación estándar. Una desviación estándar por encima sería un mercado sobrecomprado, por debajo un mercado sobrevendido, dos desviaciones estándar, extremadamente sobrecomprado, extremadamente sobrevendido. Y funciona bastante bien. Cuando llega a la zona de la de extrema sobrecompra, de extrema sobreventa, pues bueno, puede aguantar aún un tiempo, pero acaba corrigiendo en ambas direcciones. Por ejemplo, la última vez que llegó a extrema sobrecompra, pues fue enero del 2025, tuvo sus problemas, como todos recordaremos. También la rozó en febrero del 2025, tuvo sus problemas, como todos sabemos. Y ahora pues ha llegado otra vez a la zona de extrema sobrecompra. No es algo que tenga que ser inmediato, pero sí tenemos que ser conscientes de que nos movemos en una zona de mucha sobrecompra, que si alguien quiere entrar para tomar posiciones nuevas en el SP500, pues hombre, parece aconsejable tener un poco de paciencia hasta que esto se corrija un poquito, ¿no? Este indicador del spread entre valores del SP500 que están por debajo o por encima de la media de 50. En cualquier caso, no deberíamos olvidar algo tremendamente importante. Y es el hecho de que girar la tendencia, cuando la tendencia es tan fuerte como la que hemos tenido recientemente, es algo muy difícil. Muy, muy difícil. Y muy complicado. Y lo podemos ver históricamente en este gráfico de subutrade.com, cómo se ve que cuando el mercado se sale de marco el SP500, pero bueno, es una subida constante, cuando el SP500 ha llegado a subir en los 5 meses anteriores más de un 30%, cosa que ha sucedido si contamos desde los mínimos de mayo, cuando empezó a remontar, tiene grandes dificultades para girar la tendencia hasta un año después. Durante una semana, 2 semanas, un mes, es más dudoso lo que puede hacer cuando llega a estas alturas, por lo tanto esto no es incompatible con correcciones intermedias, pero de momento, si hubiera correcciones intermedias, da la sensación de que podría ser una ocasión de entrada. Aunque fíjense, cuando ha sucedido esto desde el año 57, que no ha sucedido muchas veces, la muestra es pequeña, también hay que tenerlo en cuenta, pero 2 meses después, el 100% de las veces estaba subiendo, y con una media no pequeña, del 4,80%. 3 meses después, igual, el 100% subiendo, y 6 meses después y un año después también, con medias muy altas. 3 meses después, 7,60%, 6 meses después, 10,98%, un año después, 18,24%. Es decir, la tendencia es un compendio de cosas, entre ellas psicológicas, que cuesta mucho girarla, mucho. Salvo que aparezca un catalizador muy importante. Muy importante no es que Trump haga un titular, por cierto. Afortunadamente parece que el mercado ha dejado de hacer caso a los titulares de Trump. Ya mueve muy poco mercado últimamente. Para descanso de todos, porque madre mía. Entonces, bueno, pues este compendio de cosas psicológicas necesita algo importante, no sé, una cosa muy fuerte que pase, muy negativa, para que haya algo más que no sea una corrección intermedia. Porque aquí fíjense que hubo correcciones intermedias, por ejemplo, en el 99, que es un año bastante parecido a este, muy burbujero, muy de tecnología, muy burbujeante, francamente. Pues una semana después te daba un menos 2,30, 2 semanas después un menos 2,45, un mes después menos 3,56, pero luego tomó otra vez las de Villadiego y acabó el año bastante bien. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La tendencia cuesta mucho girarla. Observen, por ejemplo, Oracle cuando dio buenas cifras esta semana, cuando dio buenos resultados, anunció varios contratos importantes
y convirtió a su principal propietario durante un tiempo en el hombre más rico del mundo, por encima incluso de Elon Musk, por toda la subida que tuvo. Oracle subió un 40% y llegó a una capitalización en cuestión de 24 horas de 881.000 millones de dólares, desde poco más de 600.000 millones de dólares que tenía 24 horas antes. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que vemos a diario y esto es lo que está moviendo realmente el mercado y de qué manera, ¿no? Todas estas cosas, todos estos movimientos de inteligencia artificial constantes. Y claro, la inteligencia artificial dentro del SP500 pues cada vez va ganando un peso mayor. Lo pueden ver en este gráfico, como poco a poco pues la zona azul clara es la inteligencia artificial. La zona azul oscura de la barra serían los valores no de inteligencia artificial. Como pueden ver, inteligencia artificial, la zona azul clarita, está ganando peso dentro del SP500 una velocidad imparable. Bueno, es el futuro. No se va a parar aquí. Va a llegar muy lejos y veremos con qué cosas nos sorprende este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, desde un punto de vista macro, con estos datos macro que he comentado antes y otros muy importantes que ha habido en la semana, como por ejemplo la revisión a la baja de datos de empleo que se hizo el martes, espectacular, ahí la tienen. Desde luego que Biden se ha cubierto de gloria, ¿eh? Se ha cubierto de gloria y esto es mucho más que sospechoso. En todo su mandato, observen las revisiones que se hicieron hacia atrás de años anteriores. O sea, se ha estado dando metódicamente unas exageraciones en el dato de empleo extraordinarias que luego al final no fueron tales. De lo que se dio hace 2 años a lo que luego al final, después de 1000 revisiones, se ha visto, era todo mentira. Por ejemplo, en la revisión que se dio el martes, 911.000 empleos menos de marzo a marzo. O sea, de marzo del 2025 a marzo del 2024, quitaron 911.000 empleos, señoras y señores. Esto es una poca vergüenza. Estamos hablando de que se habían inventado 80.000 empleos al mes, más todos los que ya habían descontado en las revisiones que hacían al mes y a los 2 meses. O sea, posiblemente se habían inventado casi 100.000 empleos al mes de las cifras que daban originalmente. Yo no quiero ser pesado, pero para un acierto la tengo que mostrar. Pero esto lo venía yo advirtiendo años, que los datos de empleo eran completamente falsos. Y los de paro y los de IPC, pues ahí tienen la prueba, falsísimos. Y de hecho esta administración pues ha quitado al que estaba al frente de esto para ver si, supongo que para ver si da los datos mejores. Espero que no sea para dar los datos que quiere esta administración. Pero esto, ¿de verdad son los datos que nos dan fiables? ¿Estamos tomando decisiones financieras a nivel global de miles de millones de dólares con cada dato macro que sale? ¿Quién se fía ya de nada de esto? ¿Quién se fía de nada de esto? Y esto es en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Que imagínense en España o en Italia, que no somos la primera potencia mundial precisamente, o ya no digo nada, los de China, con un dictador al frente que hace lo que le da la gana, que no tiene auditorías, que no tiene ningún organismo que le pueda controlar, y que se da el dato que se da, y es un acto de fe, porque tú no tienes ninguna forma de comprobarlo. Entonces, lo siento, pero no me voy a bajar del burro, y es que a las pruebas me remito. Los datos macro a nivel global están falsificados, están maquillados a mejor. Siempre el IPC está maquillado a mejor, el paro está maquillado a mejor, el empleo está maquillado a mejor en todos los países del mundo. Ayer salía von der Leyen sacando pecho, pues precisamente metiéndole el dedo en el ojo a Estados Unidos con la poca fiabilidad de sus datos, diciendo que en Europa los datos son súper fiables. Y un jamón con chorreras. No se lo cree ni el que asó la manteca. Porque la Unión Europea podrá tener muy buena voluntad, pero está trabajando con datos agregados que le dan los diferentes países, y mucho me temo que cada país arrima el asco a su sardina y le da los datos más maquillados que una actriz en una película de cine antes de salir. O un actor. Que no, que es mentira. Son mentiras.
El paro es mucho más alto en todos los países del mundo. Y aquí nos inventamos los, ¿cómo se llama eso? Los fijos discontinuos. En Estados Unidos echan ya lo mostré la semana pasada, echan del mercado laboral a los que no encuentran empleo mucho tiempo porque dice que no lo buscan con el suficiente interés. Y el IPC está maquilladísimo, quitando partidas de todos los sitios, modificando las cestas para que salga más bajo. Entonces, cuando vamos al supermercado, pues los que sean españoles van al Mercadona, los que sean, pues los que vivimos aquí vamos al Coop o al Migros. No vemos eso. Bueno, yo aquí sí que lo veo más. Es todo falso. Y nos están tomando el pelo. Y les voy a poner un ejemplo que ya conté en los vídeos de diario y que me parece realmente alucinante. ¿Cómo puede ser que esta semana se me rompió la impresora? Ya saben, eso de la obsolescencia programada es realmente espectacular. Es que te puedes poner el reloj en marcha. Esta a los 5 años exactos se ha ido al garete. Entonces me compré una impresora, nada pretenciosa, una HP de esas normales, me sobra. Aquí en Suiza. Me la compré en Galaxus, que como no hay Amazon, pues es una especie de Amazon. Y al día siguiente la tenía aquí. Me costó 103 francos suizos. Ese modelo en concreto. Y ahora verán. Y no cuento la rebaja que hacía HP, porque hacía una oferta del menos 25%. Vamos a dejarlo en 103, que era su precio. Por curiosidad, me metí en una tienda online española de productos así informáticos y demás, y busqué el precio de este mismo modelo que tengo yo. En lugar de 103 francos, valía 112 francos. O sea, valía más, valía 122 euros creo que era, pero pasando el cambio a francos, 112. Entonces yo la reflexión que les hago es que con toda esta falsificación de datos macro, esto no es algo inocuo. Ya no es que tomemos decisiones erróneas, es que nos están colando por la escuadra un gol los políticos europeos, por ejemplo, supongo que en Estados Unidos igual, que ese gol hace mucho daño en determinados países. ¿Les cuento el gol por dónde viene? Reflexionen. ¿Cómo puede costar una impresora aquí 103 francos? Y en España, por poner un ejemplo, 112. Dirán ustedes, bueno, pues lo mismo tampoco es para tanto, no exageres, chaval. Bueno, chaval, ya tengo poco. Sí que exagero, sí, porque el salario medio en España pues puede rondar los 1.800, los 2.000 con mucha suerte, y el salario promedio en Suiza es de 6.000. Es decir, que el salario medio de un suizo es 3 veces más que un español. Luego, ¿se dan ustedes cuenta el poder de compra que tiene un español comparado con un suizo? Lo mismo se valdría para un francés o un portugués o un italiano, ¿eh? ¿Se dan ustedes cuenta? Un español, hice el cálculo, para poderse comprar esa impresora necesita trabajar 9 horas. Un suizo, para poderse comprar la misma impresora, solo necesita trabajar 2 horas. Con los datos de IPC falsísimos que nos están colando desde que el euro empezó a existir hace ya 20 y tantos años, que ya empezaron a mentirnos con los datos de IPC. Señora von der Leyen, tome usted nota. No dice usted que son tan buenos los datos de la eurozona. Repase. Vaya usted a comprar al supermercado y verá si es el 2% lo que está subiendo el IPC. Como dicen. Y un jamón. No se lo cree ni el que asó la manteca. Nos han destrozado. Bueno, yo ya no estoy allí, pero he estado allí muchos años. Nos han empobrecido a todos. Con unas subidas de precios de 20 pares de narices con la eurozona dichosa. Tiene sus ventajas, no quiero tampoco criticar a la eurozona, pero nos han metido un gol por la escuadra, una inflación brutal que nos ha empobrecido, que nos hace tener un poder de compra que no nos damos cuenta. Vuelvo a repetir, que a un suizo le cuesta la impresora 2 horas y a un español 9 de trabajo. Han empobrecido a todo el mundo. Para gloria de los gastadores, de los gobiernos gastadores que han tirado la casa por la ventana, y le viene muy bien esa inflación para bajar deudas. Bien, aquí hay una pelotera de miedo
porque dicen que no se puede asumir más deudas y que ahora que tienen superávit fiscal, que tienen que reducir deudas. Algunos partidos como los verdes, por ejemplo, de aquí, dicen que de eso nada, que lo que hay que hacer es endeudarse más y gastarse el dinero no sé cuántas. Y el resto de partidos le dicen que de eso nada, que lo que hay que hacer es rebajar deudas porque no se puede. Esto es la prensa suiza de antes de ayer. No se puede endeudar a nuestros hijos y a nuestros nietos porque las deudas hay que pagarlas tarde o temprano. De eso se ha enterado la Unión Europea, Japón, Estados Unidos. ¿Se han enterado de que las deudas hay que pagarlas tarde o temprano? Aquí hay un debate que no veas, porque quieren rebajar deudas como sea, porque dicen que las deudas son malas, que las deudas hay que pagarlas, que las deudas te condicionan y que hay que tener el casillero limpio para si viene otro COVID, ahí sí poder emitir deuda para sacar a la economía, a la población del problema. Que si estás con las deudas hasta las cejas, como te venga otra cosa como esa, a ver cómo lo haces. Bueno, todo este debate que hay aquí, ¿saben con qué porcentaje de deudas es sobre el Producto Interior Bruto? Contando la deuda de todas las administraciones, porque ya saben que este es un país tremendamente peculiar, es una confederación de cantones que son casi semi-independientes, con una confederación, tanto la deuda de la confederación, la deuda de los cantones, la deuda de las entidades locales, 27% sobre el Producto Interior Bruto. 27% sobre el Producto Interior Bruto, y les parece que se han endeudado demasiado y hay un debate de 20 pares de narices con que tienen que bajar la deuda. Con el 27%, vuelvo a repetir. En este momento Alemania tiene el 67%, Francia, que ya ven cómo está, el 117%, Italia el 137,1%. ¿Ustedes se dan cuenta qué diferencia de mentalidad? ¿Cómo nos estamos acostumbrando a lo que no nos debíamos acostumbrar? ¿Cómo nos hacen más pobres muchos países y muchas áreas económicas sin que nos demos cuenta, falsificando los datos macro? ¡Basta ya con esto! Pero bueno, es clamar en el desierto. Los políticos no van a cambiar. Pero yo les tengo que avisar. Saquen ustedes cuentas. ¿Cuál es el poder adquisitivo de un europeo medio hoy en día? ¿Cuál es el poder adquisitivo de un americano? Es que todo es tan relativo. El SP500 ha subido el tropecientos por cien. Si tienes la cuenta en dólares. Por ejemplo, si la tienes en francos suizos, ya que estoy yo aquí, habrías perdido un 2% este año. Porque el dólar ha bajado muchísimo también. O sea, aquí se juega con un montón de factores que es imprescindible que nos formemos, que aprendamos. Yo qué sé, si algo les puedo ayudar con este rollo de vídeo del sábado para poder comprender todo esto y que no les tomen el pelo y que no les metan goles por la escuadra, pues bienvenidos sean. Y si soy muy pesado, pues miren, pues lo apagan y ya está. Que tampoco pasa nada. Bueno, pues eso, ¿de acuerdo? ¿Ya queda clara la idea? Ok. Pero el mercado se asustó entonces, como decía, con este dato de 911.000, más el dato de paro semanal, más todo. Entonces el mercado ha llegado a una conclusión, a una teoría, que puede ser correcta, puede ser incorrecta, pero da igual, el mercado hace lo que le da la gana y nosotros nos tenemos que adaptar al mercado. La teoría es, las cosas se están poniendo feas, el mercado laboral lo demuestra, que esto se está poniendo feo, pero no lo suficiente como para que haya una recesión inmediata. Y además, atención a esta nueva fase de la teoría del mercado, que es bastante curiosa. El mercado considera que la Reserva Federal en esta ocasión sí va a ser capaz de ponerse delante de la curva y no detrás de la curva y reaccionar a tiempo. ¿Qué quiere decir esto de ir detrás de la curva o delante de la curva? Cuando se dice que un banco central va detrás de la curva, significa que espera hasta que aparezcan los datos, por ejemplo, recesionistas, y entonces empieza a tomar medidas anticíclicas para volver al crecimiento. Y ir delante de la curva es lo que yo siempre he pedido, si recuerdan en estos vídeos, que es que el Banco Central no tome las decisiones por los últimos datos, sino que intente anticiparse 6-9 meses a los datos que va a haber, que para eso tienen una legión de economistas, y tomen decisiones por delante de la curva, es decir, por delante de las cosas que van a pasar. El mercado cree que en esta ocasión la Reserva Federal se está poniendo por delante de la curva. Mi opinión, el mercado tiene más moral que el Alcoyano, que iba perdiendo 5-0 y pedía prórroga. Así de claro se lo digo. Miren, la Reserva Federal históricamente nunca ha estado delante de la curva. La Reserva Federal ha estado
que solo reacciona ya no detrás de la curva, cuando ve a la niña de la curva. Cuando ve a la niña de la curva, el fantasma ese que se le aparece ahí en la curva, entonces es cuando reacciona. Entonces, pues, francamente, me parece muy optimista esto. Creo que el mercado está sobreestimando las bajadas de tipos que va a tener la Reserva Federal, y si no al tiempo, quizá el mercado está muy condicionado por la presión que está intentando inducir el gobierno sobre la Reserva Federal, pero en fin, es lo que hay. Y es la teoría del mercado predominante. Y la semana que viene, como no, tenemos una cita clave el día 17, que será el día en que la Reserva Federal tome su decisión y seguramente bajará 25 puntos básicos, que está descontadísimo. ¿Podría darse el caso de compra con rumor, vende con la noticia? Podría ser. Hartnett lo dice, que podría darse el caso. Y, por ejemplo, una nota muy interesante que vi ayer de JP Morgan también lo dice. No tengo el paper a mano, pero me tomé notas y también, bueno, un compañero mío de redacción me la pasó también. Y JP Morgan dice lo siguiente. A principios de esta semana señalamos que la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene podría convertirse en un evento de sell the news. Es decir, compra con el rumor, vende con la noticia de que ya te han bajado las tasas los 25 puntos básicos que tú querías. Ya que los inversores se tomarán tiempo para considerar el entorno macro, la función de reacción futura de la Fed, un posicionamiento potencialmente muy alto, una demanda temporalmente más débil de recompras corporativas. ¿Por qué dice esto JP Morgan? Porque, atención, tomen nota, nos acercamos al blackout de recompras. Hasta ahora hemos tenido el viento de cola a favor durante un mes y medio de las recompras de acciones propias, que ha sido fundamental en la subida. Pero a partir de la semana que viene, ya lo ha advertido Goldman también, empieza el blackout de recompras. Es decir, poco a poco las recompras irán desapareciendo. A esto se refiere JP Morgan. También hay una menor participación del inversor minorista y hay que tener en cuenta, según JP Morgan, los rebalanceos de fin de trimestre que después de una subida como esta van a ser violentamente a la baja. Si esto se materializa, sigue diciendo JP Morgan, podríamos ver una corrección del 3-5% con algunos catalizadores clave que apoyarían un escenario alcista no obstante. El PCE del 26 de septiembre, el dato de empleo del 3 de octubre, el IPC del 15 de octubre. Bueno, para eso aún queda bastante. ¿Qué comprar si en una corrección? Dice JP Morgan. Pues parece bastante interesante lo que dice. Dice, nos gusta la idea de un mercado más amplio, pero francamente preferiríamos estar sobreponderados en megacap tecnológica temas de inteligencia artificial. O sea que JP Morgan lo que dice es que si se produce esa corrección del 3-5% que esperan, pues que se compre más inteligencia artificial. Dice que no ve ni de coña, ni de coña lo he añadido yo, a los sectores defensivos superando al mercado. Pero sí que consideran que ojo al sector de utilities, que se puede beneficiar de una caída en el rendimiento del bono americano a 10 años, especialmente si baja hacia o por debajo del 3,5. Y también ojo a cuidados de la salud por la combinación de fuerte generación de beneficios y bajo posicionamiento, además de que la biotecnología debería beneficiarse de la ola de fusiones y adquisiciones que se está dando últimamente. Dice que en el ámbito internacional les gustan los mercados emergentes sobre los desarrollados, si el dólar continúa débil, pero si los datos macro de Estados Unidos mejorasen, podría haber un repunte muy violento del dólar, beneficiando probablemente a Estados Unidos y, como no, al sector de la alta tecnología en particular. Entonces JP Morgan lo que recomienda es comprar en las caídas. Bueno, no parece ninguna tontería, tal y como está el mercado actualmente, pues igual puede ser una buena idea, habría que ver en cada caso, ¿no? Lo mejor es tener un sistema, seguir el sistema y ya está. Pero podría ser que viniera una corrección y que en esa corrección pues hubiera posibilidades. Creo que JP Morgan se ha dejado en esa lista bastante exhaustiva de eventos futuros importantes y que debemos tener en cuenta uno muy, muy importante. Y es que la semana que viene, además de empezar el blackout de recompras, que eso sí que lo ha dicho, el viernes tendremos vencimiento de derivados trimestral. Tendremos cuádruple hora bruja el viernes que viene. Ya saben cómo se las gasta. Si el mercado venía con la inercia alcista que venía, y septiembre es un mes estacionalmente negativo, hombre, lo más normal
es que sea muy dificultoso después de una tendencia alcista como esta, con el posicionamiento alcista tan tremendo que habrá hasta el día del vencimiento, porque son posiciones demasiado grandes como para moverlas, pues a las manos fuertes no les interesa que se dé la vuelta al mercado si es que se tiene que dar antes del vencimiento, antes de que esas posiciones que tienen ahí, que no pueden mover porque son demasiado grandes, las puedan materializar. Entonces, la ventana de volatilidad, como siempre sucede, si es que van a usarla, se abrirá a partir del viernes próximo a las 3:30 de la tarde. Si aquí tienen intención de no subir más o de frenar un poco la subida, esto se va a abrir el viernes a las 3:30 de la tarde. O no tienen esa intención y sigue subiendo. Pero si existe esa posibilidad, las posibilidades más altas serían a partir de ese momento. Por lo tanto, apúntense en rojo en el calendario el vencimiento de derivados, porque es tremendamente importante, muy, muy importante. Como también es muy, muy importante lo que ha pasado esta semana con los bonos. Es absolutamente primordial darse cuenta. Bueno, ayer precisamente no, ayer los bonos bajaron, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, ha habido mucha tensión sobre la parte de la curva de tipos más larga en Estados Unidos. Mucha. Bonos a 30 años, ¿no? También en Reino Unido, también en Francia, también en muchos otros sitios. Pero, cuidado, el que los bonos de 30 años hayan estado tensos no es tan importante, porque hay que tener en cuenta que al final los bonos de 30 años o más, en Francia son solo el 4% de la deuda que hay por ahí en circulación, en Italia el 1%, en el Reino Unido, que es donde más habría, es un 10%. Ahí es donde más peligro tienen. Pero en Estados Unidos es solo el 0,7% de la deuda, ¿eh? Nada más. Entonces la presión en la parte más larga de la curva de tipos no afecta en nada. En Japón es un 3,4%. Donde está el meollo, donde está el peligro, es en la zona de 7 a 10 años. Ahí es donde está la concentración más importante, hablando siempre de la parte más larga, ¿no? También hay muchísima deuda a corto plazo. Ahí está el lío, en 7 y 10 años. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es en el 10 años. El de 30 años puede dar sustos puntuales, puede poner nervioso al mercado, pero las cosas graves solo pueden venir de unos repuntes de volatilidad en los de 10 años. De hecho, este futuro que ven aquí, donde tengo el cursor, el futuro del bono americano a 10 años, está con bonos entre 7 y 10 años, sobre todo en su inmensa mayoría. Y como ven, esta semana ha mejorado muchísimo y ha bajado muy fuertemente las rentabilidades. Atención a las rentabilidades. Claro, ante los malos datos macro que están cayendo día tras día, pues lógicamente los bonos descuentan un largo periodo de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Que esté más exagerado o menos, pues eso ya no lo sé, pero es lo lógico, lo que están descontando. Y miren dónde cierra la rentabilidad del bono americano a 10 años la semana, en tan solo un 4,068%. Solo nos podría preocupar una presión que llevara al bono americano a 10 años por encima de la zona de este máximo de aquí, 4,60, una cosa así. Estamos lejísimos. Los bonos no son un problema ahora mismo. Y esto es muy importante y ha ayudado mucho al mercado. Pero atención al soporte de rentabilidad al que se ha llegado, soporte psicológico del 4%. En abril llegó ahí, llegó a tocar el 3,86%, ahí se frenó, se dio la vuelta. Este nivel del 4% es muy difícil de pasar, entonces posiblemente hasta aquí han llegado los bonos. Si por las medidas que tome la Reserva Federal o los datos macro próximamente que vayamos viendo, observáramos que estos bonos se meten por debajo del 4%, sería una señal tremendamente positiva y muy buena para las bolsas también. Romper ese soporte del 4% sería magnífico. Pero no va a ser nada fácil. Entonces, no es buena idea, me parece a mí, comprar bonos ahora en las cercanías de ese 4%. Habría que esperar que den un poco más de margen porque puede ser que ese soporte aguante mucho. Es una de las claves de la semana. Muy importante tener en cuenta esto. ¿Y qué piensa nuestro buen amigo Makehiko de Nomura de todo este lío?
Pues mi compañero de redacción JJ Montoya, como siempre, se ha dado la paliza y de muy buena mañana, que yo siempre le pido que a ver si me lo puede pasar antes de que haga el vídeo, pues ha dado una paliza y ya a las 8 de la mañana ya ha pasado su informe, que con su permiso voy a leer un trozo del informe. Dice Charlie McElligott, siempre tiene un ojo clínico buenísimo para el mercado, que bueno, pues que el skew de los índices sigue alto porque los inversores están muy cargados de posiciones, vamos, que son alcistas claramente, el posicionamiento en opciones es claramente alcista, lo que quiere decir aquí, y están muy cargados de posiciones. Esto, importante, obliga a cubrirse contra caídas, sobre todo en las grandes tecnológicas. Tienen mucha posición alcista y tienen que cubrirse. Esto ocurre mientras el mercado enfrenta riesgos ligados a la política económica. La verdad es que por macro, estoy harto de decir que la macro no sirve para operar. Por macro tendríamos que estar 1000 puntos más abajo en el SP500, ¿eh? Los datos macro son muy malos, la inflación no está nada claro que se vaya a moderar. Hemos tenido esta semana un dato de índice de precios a la producción que parecía más moderado, pero esto no está para fiarse mucho. Entonces, dice que a pesar de esto, las bolsas siguen en máximos históricos y con una volatilidad muy baja que fomenta pues comprar más y más apalancamiento. Al final, no olviden que la liquidez es absolutamente clave. ¿Cómo puede darse la paradoja de que esté el oro subiendo en máximos históricos y que estén las bolsas en máximos históricos? Por la liquidez. Hay una parte del mercado que no se cree nada de nadie y está metiéndose en oro, está cubriéndose, se teme lo peor, ve la montaña de deudas, ve que esto no va a acabar bien. Les recuerdo lo que comentaba antes de los políticos suizos, ¿no? Que creen que esto... ellos solo tienen un 27% sobre el PIB, imagínense, creen que esto no va a acabar bien, que las monedas fiduciarias no valen ni para abanicarse. Este es uno de los motivos por los cuales confío más en el franco suizo, por el grandísimo menor nivel de deudas que tiene, es menos moneda fiduciaria, aunque lo es, que las demás. No se creen nada de la moneda fiduciaria, no se creen nada de los políticos, los ven unos gastadores irredentos que no tienen ninguna intención de rebajar las deudas en realidad, y se meten en el oro. Pero como hay tanta liquidez, pues nada, pues siguen entrando dinero y formándose burbujitas y formándose de todo. Entonces, como dice McElligott aquí, pues justo esto que estábamos diciendo del exceso de liquidez, los bancos centrales en todo el mundo mantienen una postura más flexible, pues lo que sostiene unas condiciones financieras más fáciles y alimenta el efecto riqueza. Suben tanto los activos especulativos como, de forma sorprendente, incluso el efectivo y los T-bill. Y repito, y el oro, que aquí debería haber añadido el oro. Seguimos viendo más cosas interesantes. Mientras el mercado laboral no colapse, está mal, pero no ha colapsado. Pero está ya bastante mal. McElligott cree que la economía mantiene un aire de ricitos de oro. Es decir, el mercado cree que no está ni demasiado caliente ni demasiado fría. Pero dice que, claro, ya se están notando señales de que pasamos de menos contrataciones a más despidos, que la tasa de desempleo está en un nuevo máximo de ciclo, en fin, que hay cosas ya, pues, un poco peligrosas, ¿no? Dice que tal y como está mostrándose los datos macro, que cuesta pensar que esto sea realmente una señal clara ahora mismo para comprar riesgo. Dice que el tramo, esto es muy importante, que el tramo largo de la deuda global tiene poca demanda, lo que hemos hablado antes, porque aunque hay mucho gasto público y déficit enormes, cuesta encontrar compradores sólidos en las subastas. La gente está hasta las narices. Aún así, los bancos centrales están más inclinados a recortar tasas que a subirlas, lo que ayuda a sostener los mercados, aunque aumenta el riesgo de inflación persistente. Dice que este ciclo de recortes que se está adelantando, el mercado se adelanta ya al ciclo de recortes, que da soporte a las valoraciones de las grandes tecnológicas, de los 7 magníficos, y se genera ahí unos flujos hacia estrategias de volatilidad, productos exóticos, alimenta una demanda mecánica constante, ¿no? Y las megacap tecnológicas pues están distorsionando mucho el mercado al alza porque hacen recompras de acciones propias a lo bestia, ¿no? Lo que actúa como una mano invisible que sostiene al mercado. Estas recompras son
más activas en caídas y más pasivas en subidas. No olvidemos que el factor recompra de acciones propias es el gran olvidado y sin embargo es el factor alcista más importante. Y McElligor reflexiona bastante más abajo, me he saltado muchos párrafos, que esa mano invisible, que son las recompras, se van a ir reduciendo ya por el blackout, lo que acabamos de decir. Ya para principios del mes que viene, el 75% del SP500 y de la capitalización del mercado no podrá recomprar acciones. Entonces, lo que decían los párrafos que me he saltado es que el mercado ve mucho menos potencial hacia arriba y que por otro lado, pues lo que pone aquí, que un pequeño repunte en la volatilidad podría forzar un desapalancamiento mucho mayor porque hay muchísimas posiciones abiertas. Compradoras, claro. Miren, aquí tienen el mapa de blackout. Estamos aquí justo. Ya la semana que viene, como ven, empieza poquito a poco. La semana que viene ya nos meteremos al final de la semana casi en un 20% de recompras paradas. A mediados de la semana siguiente casi un 40% y ya para el 1 de octubre estaremos aquí. Casi un 80% ya de las empresas, 75% no podrán recomprar. Otro factor importante durante la semana ha sido el factor geopolítico. Por un lado hemos tenido unos ataques puntuales de Israel sobre Qatar contra determinados dirigentes de Hamas, que ha causado bastante revuelo y ha causado algunas fisuras en el apoyo de Estados Unidos a Israel. Y sobre todo lo más importante ha sido que ha afectado bastante a Europa, pues un incidente que ha habido, que ya lo han visto en la prensa generalista, que es pues esa serie de drones que se metieron en el espacio aéreo de Polonia, ¿no? Además, esto viene acompañado de unas maniobras militares de gran envergadura, con más de 100.000 soldados en conjunto, entre Bielorrusia y Rusia, pues justo pegados a la frontera de Polonia, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo esto está despertando una serie de inquietudes bastante importantes, de reacciones por parte de la OTAN, por parte de Polonia, por parte de prácticamente toda Europa. La tensión, o sea, íbamos teóricamente hacia un plan de paz y aquí se ha visto que no puede ser, por mucho afán que haya intentado poner Trump, con mayor o menor acierto, porque su estrategia ha sido siempre darle a Putin todo lo que quería y esto no ha funcionado. No ha funcionado y no solo no vamos hacia un plan de paz, sino que la tensión en la zona está aumentando cada vez más a niveles que no habíamos visto antes. Entonces, de momento, afecta al mercado de una manera moderada, pero qué duda cabe que es un tema a vigilar. Sí que hay un sector al que le está favoreciendo mucho, que es el sector de defensa. Pues, por ejemplo, si miramos a Leonardo en Italia, dentro de este sector, pues fíjense cómo en cuanto aparecieron las tensiones en Polonia, pues el valor ha tenido una subida instantánea, pues como bastante importante, ¿eh? Desde el mínimo este reciente lleva ya una subida del 9,33%. Da la sensación de que el sector defensa, desgraciadamente para el resto, que lo que queremos es la paz, pues va a seguir subiendo porque muy buena pinta el tema pues no tiene y las posibilidades de plan de paz son remotas. Posiblemente Trump no ha querido darse cuenta de lo que siempre le ha dicho Putin. Putin no se ha movido ni un ápice de sus posturas iniciales. Trump yo creo que ha llegado a pensar que le bastaba con quedarse con los territorios, pero es evidente que no le basta. Desde el principio de la invasión está diciendo que quiere una Ucrania desmilitarizada, una Ucrania manejada por un títere en la presidencia ruso, una serie de cosas que no van a ser posibles. Entonces, desgraciadamente es muy triste esto, pero en fin, es lo que hay. Lo que nos interesa aquí es lo que puede afectar a los mercados. De momento solo está afectando a esto que acabamos de ver, que es al sector de defensa, pero hay que vigilarlo de cerca. Otra crisis, en este caso no geopolítica, sino política, es la crisis francesa. Durante toda la semana hemos seguido con problemas en Francia, mucho respeto a los bonos franceses que no se consideran bien. Ayer Fitch le bajó el rating y lo que se teme el mercado pues es que la crisis política en Francia, como ya pasó este verano, pueda acabar en una crisis económica importante.
Ya han visto las deudas que tiene Francia, las he leído antes, y el país parece ingobernable por completo. Y lo que ha intentado el último primer ministro ha sido recortar 44.000 millones diciendo que la deuda es insostenible. Ya está fuera. Ese es el problema, que político que intenta recortar lo echan, político que gasta lo mantiene en el poder. Paguitas, gastar, es lo que te mantiene en el poder. Entonces, pidió quitar 2 días de fiesta, casi se lo comen, recortes en la edad de jubilación, ese tipo de cosas, de ahora nada, no se puede. O sea, político que intenta recortar, se lo cepillan en 4 días, y el que viene pagando paguitas a todo bicho viviente, endeudándose y tal, eso el votante no lo considera. El que te endeudes hasta las cejas, nadie lo considera. El que se reduzcan deudas, nadie lo considera. Cada uno lo que pide es qué hay de lo mío. Y esto es lo que hay. Esta es la situación que tenemos y por lo tanto, pues luego nos preguntamos por qué está el oro en máximos históricos, ¿no? Hemos sacado otra vez el tema de la deuda, vamos a rebobinar y vamos a volver a lo que les estaba explicando antes de la impresora. Porque hemos hablado del efecto tan empobrecedor terriblemente que tiene este dato, pero no hemos visto por qué se producen esas diferencias y eso también nos puede aportar lecciones interesantes. La primera razón es porque el IVA de ese producto en Suiza es del 8,1% y el IVA de ese mismo producto en España es del 21%. Ya saben que el IVA en toda la zona euro es muy alto. Entonces, primer problema, porque los gobiernos están friendo literalmente impuestos a toda la zona euro. Primer motivo de por qué esa impresora está ahí. A esos precios que por poder de compra debería estar el triple aquí que en España, o al revés, o estar en España 3 veces más barato. En lugar de 112, pues costar 40 y tantos euros. Segundo, el tema de la inflación, que ya lo hemos explicado. La inflación en Suiza es persistentemente más baja que en la zona euro, mucho más baja. Mucho más baja. Siempre se ha mantenido mucho más baja. Y claro, el nivel empobrecimiento general de la población se ha dado en muchísima menor medida. El tema del euro cuesta reconocerlo, nadie se atreve a decirlo, pero nos ha hecho muchísimo daño en términos de inflación a determinados países. Muchísimo. Por muy bonita que sea la zona euro, por muchas ventajas que tenga, que las tiene, y mucha protección económica que dé, que la da, pero en ese tema nos han frito con la inflación y eso ha generado un efecto empobrecedor terrible. Y en tercer lugar, pues un poco como consecuencia de que se mantienen las deudas más bajas, al final el país que mantiene las deudas más bajas, por término medio, tiene una moneda más fuerte. Entonces, en estos productos importados, con una moneda más fuerte, pues tienes una gran ventaja. El franco suizo más fuerte no puede estar. El franco suizo estaba en los años 70, acuérdense el título de la película, 14 pesetas un franco, esta comedia tan divertida que está en los cines, que tiene hasta 2 partes, y ahora un franco son casi 200 pesetas si cambiáramos los euros a las antiguas pesetas. El euro no ha sido una moneda brillante y esto pues ha favorecido a las exportaciones, pero las importaciones de este tipo de productos pues las pagamos más caras. Miren el gráfico del euro contra el franco suizo desde 1986. Bueno, esto lo hacen con... Creo que usan el marco alemán cuando no existía el euro. Te queda ganas de llorar. Más o menos, ¿no? Y ahora está repuntando algo el euro contra el dólar, pero miren el efecto acumulado con el paso de los años, desde el 2008, que estaba a 1,60 hasta donde está ahora. Lleva una caída del 26%. Te están costando esos productos, las exportaciones les favorece, pero para las importaciones es al revés. Bueno, vamos un poquito más de tiempo, pero había muchas cosas que explicar. Vamos a ir a los sistemas, soy un poquito más rápido de lo normal. Empezamos y repasamos también el aspecto técnico de los diferentes productos mientras repasamos el sistema y ya nos vamos, una vez que terminemos con el sistema, a Hardnet. El DAX alemán sigue en riguroso lateral y el sistema no nos da ninguna señal, pero ojo, podría meterse por debajo de 40
y nos daría señal de cortos. Lo que pasa es que los cortos nos iban a dar muy pegados a la media de 200 y ni de broma me meto corto tan pegado a la media de 200 por lectura de mercado. Por lo tanto, de momento no parece que vayamos a tener ninguna señal cercana. Cerrados. En el euro contra el dólar, el sistema está entre 60 y 40 el RSI, por lo tanto no nos da ninguna señal, está completa y absolutamente en lateral y seguimos cerrados, que creo que es lo mejor, es lo bueno que tiene este sistema, los laterales te cierra, te deja fuera y ahí no te arriesgas. El Bitcoin ha remontado bien durante la semana, estamos cerrados, pero sigue dentro de un lateral y aún no se ha metido por encima de 60, por lo tanto continuamos en posición de cerrados. El bono americano a 30 años, si recuerdan, ya lo decíamos a finales de la semana pasada, parecía que se iba a meter por encima de 60, lo ha hecho, ha tenido dos velas ya por encima de 60, esta y esta, pero claro, teníamos que ponernos por encima del máximo, nos ha dado señal de compra, pero que no hemos ejecutado, no la he avisado, porque me daba la señal de compra pegado a esta banda de Mogilev, que lleva mucho tiempo, ya saben que estas bandas de Mogilev con tanto tiempo constituidas son peligrosas, y además recuerden que el bono americano 10 años, no este es el de 30, está en soportes de rentabilidad poco proclive a más subidas. Entonces, de hecho, se ha parado en la banda de Mogilev. Entonces, ahora tenemos dos posibilidades. Si vemos que no corrige con fuerza, como la señal de compra está activa, pues podemos comprar si abre la banda de Mogilev, pero también podemos comprar si hace una corrección hasta la zona de soportes. Y tendríamos una buena ventaja. Si luego nos da señal de salida, pues saldremos desde mucho más abajo de donde nos habría dado la señal. Entonces, en función de cómo evolucionen las cosas, decidiremos. Como ven, es muy importante la lectura de mercado. Desde luego, en una resistencia como esta, pues no vamos a entrar. Hay que esperar, o compramos más abajo, o compramos tras abrir la resistencia, que estaría el de 10 años seguramente perdiendo el soporte del 4%. Combinamos todo y de momento lo dejamos cerrado, pero en vigilancia. En vigilancia para posible señal de compra. Futuro del SP500, estamos largo, el sistema está largo desde hace muchísimos puntos, así como 500 puntos o una cosa así, y sigue largo, larguísimo, está por encima de 60, ha desactivado todas las señales de seguimiento de cierre, y por lo tanto, alcistas sin ningún complejo. Se ha abierto la banda de Mogilev anterior, la ha abierto por muy poco, la siguiente resistencia, por lo tanto, la tenemos aquí en 6.695, y el soporte en 6.550 a la altura de la banda de Mogilev inferior. Pero la tendencia es completamente alcista, el sistema está largo, punto, se acabó. El Nasdaq, si recuerdan, lo teníamos en vigilancia para posible cierre, pero anulamos la vigilancia para posible cierre, se ha vuelto a meter ya dos velas por encima del 60 y sigue largo, larguísimo, como desde hace tropecientos mil puntos. Por lo tanto, como ven, la lectura de mercado es absolutamente imprescindible porque el sistema dio señal de cierre, pero no íbamos a cerrar encima de dos soportes tan importantes como la media de 50 y la banda de Mogilev inferior, porque de hecho ahí se ha parado. No vale mucho los sistemas automáticos, son muy complicados, tienen muchos fallos, mejor sistema pero con lectura de mercado. Muy mecánica además la lectura de mercado, como pueden ver. Nasdaq largo, sin vigilancia, solo largos. Pasamos al siguiente, que es el oro. El oro estamos largos, desde aquí la vimos en directo, es de 3.596, bueno, pues tenemos casi $100, seguimos ahí. Pero atención, o sea, largo sin mayor vigilancia, pero atención, la llegada a esta banda de Mogilev o sus cercanías nos haría tomar beneficios. Está extremadamente sobrecomprado, la lectura de RSI está demasiado alta, y la llegada a la banda de Mogilev puede dar problemas. Entonces la idea es tomar beneficios aquí. Si sigue subiendo, bendito sea Dios, y si corrige algo, volveríamos a entrar en las caídas. Pero es mucho beneficio en caso de la llegada a esta zona, y lo más recomendable sería toma de beneficios. Toma de beneficios. El sistema tiene este añadido. En caso de sobrecompras ya muy extremas, y depende de las características del producto. Cada producto es una historia. La bolsa se mueve de una manera, pero el oro se mueve de otra. Y estos tirones de sobrecompra, el oro tiende a tener correcciones constantes muchísimo más frecuentes que la bolsa. Los bonos, por ejemplo, menos que la bolsa, pero el oro más. Entonces, todo nos aconseja tomar beneficios a la altura de esta banda de Mogilev o un poco antes.
alcistas, pero con toma de beneficios puesta. Petróleo seguimos sufriendo, seguimos largos, pero es que no nos termina de confirmar el cierre. El cierre tendría que ser por debajo de toda esta zona de soportes tan grande que tiene. No hay manera de que lo haga, por lo tanto seguimos largos en pérdida. Esta posición no va bien, pero en vigilancia para posible cierre. Nvidia estamos cerrados y de momento pues no se ha vuelto a meter por encima de la zona 60, pues no hacemos nada. Ahora se ha metido en un lateral ya desde hace tiempo, pues nada, estamos cerrados. Y en el IBEX, pues estaba en vigilancia negativa, abandonamos la vigilancia negativa porque se ha vuelto a meter por encima de la zona de 60, pues larguísimo, desde hace también algún tiempo, sin mayor novedad. Ahora tiene una dificultad ahí en esta resistencia que le forma la banda de Mogilev, pero ya lleva varios ataques, pues a lo mejor en uno de estos podría pasar. De momento, insisto, se ha metido el RSI por encima de 60, seguimos largos, sin mayor novedad. Bien, pues vámonos con el soplo de aire fresco que siempre nos trae Michael Hartnett, el jefe de estrategia de inversiones de Bank of America. El título del paper de esta semana es un lío de esos que monta él de acrónimos de compras y ventas, ABB, ABC, ABD, parece lo de un coche. Inteligencia artificial y BIG. Bueno, empezamos. Vamos a traducir con la ayuda de nuestro querido ChatGPT todos estos primeros párrafos de aquí. Recuerden que esto que dice ahora no es lo que él recomienda, es la ideología del mercado, el pensamiento actual del mercado, no lo que él piensa. Dice que el mercado dice, la Reserva Federal está recortando en máximos históricos. No es muy frecuente eso. Sigo largo en acciones, no Hartnett, el mercado. Sigo largo en acciones hasta que empecemos a preocuparnos por las elecciones de medio término la próxima primavera. Esas elecciones pueden mover mucho mercado. Eso es lo que piensa el mercado. Segunda cosa que piensa el mercado. Europa fue la operación de primavera, las acciones chinas han sido la operación de verano y Japón será la operación de otoño. Bueno, pues eso es lo que piensa el mercado. Y ahora ya empezamos a ver sus propias reflexiones. La paridad de riesgo está rompiendo por encima de los máximos del 2024. El mercado está diciendo que la Reserva Federal puede recortar con credibilidad y que está recortando en medio de una reaceleración del crecimiento de Estados Unidos. Bueno, el gasto en capital de los hyperscalers, como tanto por ciento del flujo de caja, sube del 35% en 2023 al 72%, nada menos. Pero los diferenciales de crédito del sector tecnológico están cerca de sus niveles más estrechos desde el 97, es decir, los inversores de crédito no están preocupados por los riesgos de quema de caja relacionados con la inteligencia artificial. Dice que el PIB de Estados Unidos ha subido un 54% nada menos desde el 2020 y que nunca desde la Segunda Guerra Mundial se había visto un crecimiento tan grande. Pero cree que el crecimiento del Producto Interior Bruto nominal alcanzará su pico este año, desacelerándose del 6 al 4 debido a un menor gasto público. La administración Trump no ha conseguido reducir deudas, pero es evidente que lo está intentando, entonces tiene bastante menor gasto público que la administración anterior, y por un mercado laboral más débil. Por eso los rendimientos de los bonos están tocando techo, algo que él pronosticó en numerosas ocasiones, que los bonos iban a tocar techo, y el mercado bajista ABB compra cualquier cosa menos bonos, pues se va a revertir en 2025. Eso es algo que él viene anticipando desde hace mucho, que eso de compra cualquier cosa menos bonos, que se va a revertir, y de hecho él ha estado recomendando comprar de bonos desde hace tiempo. Su indicador Bull and Bear no se mueve, permanece quieto en 5,9. Recuerden que hasta que no llega a 7,2, 7,3 no daría un aviso de que la bolsa se está poniendo extremadamente peligrosa. De momento no hay nada de eso. Los flujos semanales, pues miren, las manos fuertes siguen metiendo dinero en la cueva, no lo ven nada claro. 66.100 millones de dólares a caja, ala, casi nada. 17.900 millones de dólares a bonos, 3.400 millones de dólares a oro, que es mucho para el tamaño del mercado. 100 millones a criptos y, atención, de bolsa lo que hay son salidas, a pesar de las subidas. La amplitud es rara. 9.900 millones de dólares de salidas. Un poco raro. Dice que en los ETFs globales, o sea, no solo de Estados Unidos, sino todo el mundo, se ha dado la primera salida de dinero de ETFs globales en bolsa, claro.
la primera salida de dinero en 4 meses, ojo. Dice que vigilemos el estudio que él publica todos los meses del sentimiento de los grandes gestores de fondos y que avisa que va a publicar el próximo martes. Bueno, pues nos dice que si vemos que el nivel de caja ha bajado del 3,7 y que la asignación de activos en bolsa ha subido por encima del 30% y que las expectativas globales de crecimiento están muy altas, que podría ser una señal de sentimiento extremadamente alcista, o lo que es lo mismo, una señal de sentimiento contrario peligrosa. Bien, nos saltamos algunas cosas y vamos a traducir al español este parrafito que está, bueno, estos párrafos que están subrayados en azul. A ver, aquí empieza a explicarnos el lío de siglas ese que ha puesto en el título. Sobre BIG, los 3 mayores temas de inversión en la década de los 20 han sido compra cualquier cosa menos bonos, el ABB, el ABC en cualquier sitio menos en China y ahí pues compra inteligencia artificial. Dice que él está seguro que en 2025 lo de compra cualquier cosa menos bonos se ha terminado y lo de compra cualquier cosa menos China se ha terminado. Y lo que va a iniciarse es el ABD, que es cualquier cosa menos el dólar. O sea que él cree que el dólar va a seguir chungo. Cualquier cosa menos el dólar. Dice que es el futuro, según él. Dice que para jugar a la burbuja de la inteligencia artificial, él la llama burbuja. ¡Bravo! Alguien valiente. Es que parece que lo dicen y te comen, que es una burbuja, ¿no? Porque como está gente comprada, pues es como ir contra sus posiciones, no es eso, pero es una burbuja. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bravo por Michael Hartnett de llamar las cosas por su nombre. Dice que haría falta una estrategia barbell, es decir, de barra o cartera equilibrada en los extremos. Alcistas en BIG, que para él es bonos, valores internacionales y oro. Esa es su recomendación más importante, el BIG. Ya lleva tiempo diciéndolo, ¿eh? O sea, largos en bonos, internacional y oro, y ahí se le puede meter algo de inteligencia artificial también. Entonces, los bonos creen que se dirigen sus rentabilidades a la baja, que el bono americano a 30 años se va al 4. Si el bono a 30 años se va al 4, el de 10 años no lo pone ahí, pero podría irse al 3,5%. Ahí podría haber ganancias acumuladas ahí posibles muy buenas, después de sufrir tanto. Dice que los bonos han estado muy olvidados, con una rentabilidad acumulada bastante chunga. Y que también están olvidados los activos sensibles a los bonos, que por ejemplo la rentabilidad acumulada a 4 años en pequeñas compañías bursátiles contra grandes está cerca de mínimos de 100 años. Esto es una barbaridad y se supone que esto se tiene que corregir. Es este gráfico de aquí, fíjense. Pequeñas compañías contra grandes, con retorno anualizado a 10 años. No se vio nada igual desde el 2000. En el 2000 estas valoraciones tan extremas hicieron que se diera la vuelta y las pequeñas sobre las grandes lo estuvieron haciendo mejor durante casi 15 años. Ya, muy interesante esta sugerencia, ¿eh? Que empezar a vigilar las pequeñas respecto a las grandes que están llegando un poquito demasiado lejos. Y vamos a terminar mirando estos 2 últimos párrafos, los vamos a traducir también con la ayuda del chat GPT. Vale, en el primer párrafo confirma lo que les he dicho antes, de que el mercado cree que la Reserva Federal en esta ocasión va por delante de la curva. Yo lo dudo mucho. Dice que los próximos recortes de tipos en la Fed están llevando a menores diferenciales de crédito, mayores cotizaciones en los bancos, subidas en acciones sensibles a los tipos, como constructoras y pequeñas compañías, y que todo esto indica, por lo que estamos diciendo todo el vídeo, que los inversores creen que en esta ocasión la Fed está adelantada al ciclo. Es decir, que iría por delante de la curva, pero Hartnett está conmigo y dice que de eso nada, que no se lo cree ni el caso de la manteca. Dice que en realidad la Reserva Federal lo que va es por detrás del ciclo como de costumbre y está recortando en medio de una desaceleración económica mayor y que esto se ve en los diferenciales de crédito en determinados bancos a la baja y en las pequeñas compañías que siguen estando rezagadas.
Advierte sobre el mercado laboral, que está muy flojo, que es el ritmo más bajo del 2020, aunque se está compensando con un fuerte efecto riqueza por la subida de las bolsas. Dice que la riqueza bursátil de los hogares, como no paran de subir, pues han aumentado en 3 billones de dólares en el tercer trimestre del 2025, tras haber subido otros 3 billones de dólares en el primer semestre del 2025 y 9 billones en el 2024. La subida de la bolsa está compensando los problemas del empleo a nivel de hogares. El último párrafo dice que los populismos están en auge, bueno, eso ya lo sabemos. El párrafo interesante está aquí. Para la administración Trump, una inflación más alta en Estados Unidos es igual a un mayor riesgo político. Totalmente de acuerdo, ¿eh? En Estados Unidos no te perdonan la inflación alta, como no se la perdonaron a Biden. Mientras que un mayor desempleo y la desigualdad en la riqueza lo que genera son riesgos sociales. De ahí que sigamos el paralelo con las políticas de principio de los años 70. Políticas de boom para reducir el paro, más controles de precios para contener la inflación. Esto explica por qué el dólar estadounidense no logra beneficiarse, y como he dicho en párrafos anteriores, tampoco lo va a hacer de la narrativa de excepcionalismo norteamericano, porque estas van a ser las políticas que van a continuar. Políticas de boom para reducir el paro, boom económico, medidas a favor del crecimiento, más controles de precios, que es la administración Trump lo está intentando con toda su alma, lo de controlar los precios para contener la inflación. Por cierto, a Harness se le ha olvidado decir que históricamente nadie nunca consiguió contener la inflación con los controles de precios. Nadie nunca, remontándonos varios siglos atrás incluso. Pues nada más, no les martirizo más. Muchísimas gracias a todos por aguantar este rollo y por estar ahí toda la semana y todos los días. Gracias de verdad. Les deseo que pasen muy buen fin de semana y les emplazo, como todos los domingos, pues mañana para el pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. No olviden darle al like si les ha gustado el vídeo y recuerden que todo lo que les he dicho pues no son más que cosas mías personales, que yo me equivoco más con una escopeta de feria, no se fíen mucho y hagan su propio análisis, que es el único que vale. Saludos afectuosos desde Suiza. Hasta mañana. Gracias.